buenos días, damos gracias al Señor que nos permite nuevamente reunirnos como familia, como iglesia, y que a pesar de que no nos estamos viendo personalmente, sabemos que el Señor sigue obrando en nuestras vidas y que Él sigue hablando y sigue renovando, transformando, instruyéndonos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ahí donde estás, quiero que por favor dispongas tu corazón y que seas consciente de que Dios va a hablar en esta mañana a tu corazón, porque es su palabra la única que tiene el poder de transformarnos, de levantarnos y de discernir lo más profundo que pueda haber en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Entonces, ahí donde estás, quiero que por favor en tu Biblia ubiques 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, que dice así: 1 de Juan capítulo 2 versículo 1: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando nos dice estas cosas os escribo, hace referencia a lo que decía en el capítulo 1, donde dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, es decir, nosotros no somos perfectos y aún seguimos cometiendo errores. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Y no solamente eso, es maravilloso ver cómo en el capítulo 2 que estamos leyendo dice: abogado tenemos para con el Padre, y es a Jesucristo. Es decir, que Jesucristo, como nuestro abogado, nos defiende. A cada uno de nosotros Él está dispuesto a defendernos e interceder por cada uno de nosotros, como lo vemos, digamos, en el caso cuando fue con María Magdalena. Vinieron unos hombres a acusarla, a apedrearla, porque la hallaron en el acto de adulterio. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Ellos esperando que Él la condenara, que Él la acusara. Jesús la defendió. Jesús intercedió por ella, y no solamente la defendió, sino que también la restauró. Y vemos también, digamos, otro caso cuando fue Marta y María. Podemos decir que fue algo más sencillo, pero Dios nos defiende hasta en las cosas más pequeñas. Nos defiende en lo grande, en lo pequeño, porque todas las circunstancias y cada cosa de nuestra vida al Señor le importa. Y cuando fue Marta y María, no sé si recuerdes que Jesús estaba en la casa de ellas, y entonces Marta empezó a revolotear por toda la casa queriendo hacer oficio, lavar. Entonces estaba muy preocupada por esas cosas y estaba condenando a María porque ella estaba ahí escuchando a Jesús a sus pies. Entonces Marta empezó a darle quejas a Jesús: mira, es que ella no me ayuda, y queriendo que Jesús también la acusara. Pero ¿qué hizo Jesús? Le salió todo al contrario a Marta, porque inclusive Jesús dice que María tomó la mejor parte, y vemos ahí que aún en ese aspecto Jesús también la defendió. Y quiero que seas consciente y que sepas que cuando estamos a los pies de Jesús siempre vamos a hallar esa defensa, siempre vamos a hallar esa protección por parte de Él. Ahora bien, es importante saber que Jesús no nos defiende solamente de las cosas naturales o de las personas, sino que la misma palabra de Dios nos dice que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes, contra potestades, es decir, contra el área espiritual, ¿sí? Y Jesús nos defiende también ante todo lo espiritual, ante todas esas potestades que nos quieran atacar. Y es muy curioso ver cómo en la palabra se ven varios aspectos aún legales. Inclusive en la palabra de Dios uno podría mirar que nos dice que Dios es juez justo. Entonces imagina tú como un tribunal en lo natural, donde hay un juez, donde hay un abogado y donde hay un acusador. En este caso nuestro abogado es Jesucristo, y ese juez justo es Dios, así lo dice la palabra, porque Él es el único que conoce los corazones, que los discierne y que puede obrar y juzgar realmente en justicia, ¿sí? Y también por otro lado tenemos, está el abogado, que es Jesucristo, está Dios como juez, pero también hay en la contraparte un acusador, y ese acusador es Satanás, que viene a traer tentación a tu vida. Y cuando trae tentación y quizá caes en esa tentación, quiere acusarte,
Y cuando te acusa, entonces él levanta un proceso en tu contra para condenarte. Pero ahí es donde tú tienes que ser consciente y no sentir esa condena por parte de Satanás, a pesar de los errores que hayas cometido, a pesar de que quizás sí hayas pecado. Debes ser consciente que la palabra de Dios aquí nos dice que abogado tenemos y es Jesucristo. Entonces Él intercede, y por eso tus ojos siempre deben estar puestos en el autor y consumador de la fe, porque así no habrá condenación en tu vida. Porque cuando Satanás viene y te tienta, te acusa y de esa manera te condena, lo que quiere es destruirte. Y eso es lo que pasa cuando quizá hay pecado en nuestras vidas, nos sentimos condenados, ¿sí? Y no estoy diciendo que el pecado esté bien, pero la palabra nos dice que confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. Y tenemos ese abogado que es Jesucristo. Y Dios, que conoce nuestro corazón y que es juez justo, es quien hará realmente justicia en nuestras vidas. Pero entonces debemos ser conscientes de igual manera que el reino de Dios está por encima de todo reino. A pesar de que la palabra nos diga que Satanás anda como león rugiente, mirando a quien devorar, debemos ser conscientes de que Dios está por encima de Satanás, que su reino está por encima del de él, que él ya venció en la cruz, que Satanás no tiene autoridad sobre tu vida, que tú debes entender la posición que tienes en Cristo, que tú debes entender la autoridad que nos ha dado Jesús sobre los principados y sobre toda potestad, sobre toda hueste de maldad. Dios nos ha dado una autoridad a cada uno de nosotros. Y aunque Satanás nos quiera condenar, mira lo que dice la palabra en Salmos capítulo 103, versículo 10. Quiero que vayas allí, por favor. Salmos capítulo 103, versículo 10. Dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, se refiere aquí a Dios, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Es decir, el Señor nos perdona, el Señor no nos condena, Él no ha tomado en cuenta nuestro pecado, por eso entregó a Jesús por cada uno de nosotros. Entonces en tu vida no puede haber esa condenación. Tú lo que es acercarte al Padre, ir a los pies de Jesús para que Él defienda esa causa, para que Él intercede, para que te limpie de toda maldad. Y a pesar de que la palabra de Dios dice que el príncipe de este mundo es Satanás, sabemos que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, sino que Jesús nos compró a precio de sangre, le pertenecemos a Él. Entonces, lo que yo quiero que cada uno de nosotros entendamos en esta mañana para ser verdaderamente libres y para caminar en esa victoria, es nuestra posición en Cristo, es que entendamos la autoridad que Dios nos ha dado, es que entendamos que el Señor nos ha hecho libres, es que comprendamos que Jesús intercede por nosotros y que mayor es el que está en nuestras vidas que el que está allí en el mundo. Pero bueno, digamos que podríamos pensar en algún momento, listo, sabemos que Dios está con nosotros y podemos ver muchos registros en la palabra donde Dios estuvo con grandes hombres de fe. Y podemos ver también en el caso de Job, donde dice que era varón perfecto, sin embargo le pasaron todas estas cosas que ya conocemos, donde él se enfermó, se murieron sus hijos, perdió su ganado, perdió como que muchas cosas de su vida. Y uno puede decir, bueno, pero él confiaba en Dios. ¿Y qué pasó en este caso? Pero si podemos ver, pues no podemos entrar a profundizar con respecto a este tema, pues por el corto tiempo, pero pues digamos cada uno puede escudriñar allí en su casa, pero la palabra de Dios nos muestra, por lo menos en Job, una clave para saber por qué también todo esto vino sobre la vida de Job, aun siendo, y la palabra diciendo que era un varón perfecto delante de Dios. Lo vemos en Job capítulo 3, versículo 25. Donde dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Mira, a pesar de que Job era un varón perfecto delante de Dios y que él oraba a Dios, lo que podemos ver y evidenciar, y hay otros registros aquí en el libro de Job, donde él oraba con temor. Él se acercaba a Dios, pero había un temor en él, ¿sí? Y a pesar de que sabemos que el reino de Dios está por encima
de Satanás más que el reino de los principados. Sabemos que Dios está por encima. No puede haber temor en nuestras vidas, porque mira lo que pasó en la vida de Job. Dice que el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces sabemos que aun cuando nosotros nos acerquemos a Dios y aún haya circunstancias en nuestras vidas, no podemos orar con temor, porque básicamente no estaríamos creyendo que Dios es nuestro protector, que Dios es nuestro abogado, que Dios intercede por nosotros, que Dios es Dios justo. Entonces el temor es una trampa, es como lazo, dice la misma palabra de Dios. Y el temor es como la fe inversa, ¿sí? Y debemos ser conscientes que la palabra de Dios nos ha dicho también que en el perfecto amor no hay temor, que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, si bien es cierto, hay circunstancias que pueden traer temor a nuestras vidas, nosotros debemos permitir que el amor de Dios sea perfeccionado en nuestras vidas para que ese temor huya, porque si hay temor en tu vida, no va a permitir que la gracia, la misericordia y lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas sea efectivo, se ejecute en cada uno de nosotros. Porque lo que les decía, la fe es como, el temor, perdón, es esa fe inversa, es creer que algo malo va a pasar. ¿Y sabes qué es lo grave de eso? Creer que algo malo va a pasar, que la palabra de Dios dice que para el que cree todo le es posible. Entonces, si una persona cree que algo malo le va a pasar, pues muy seguramente eso es lo que le va a suceder. Por eso es que debemos tener cuidado con el temor que puede haber en nuestras vidas. Y cuando es un ejemplo de ello puede ser cuando por lo menos a una persona le pronostican cáncer. Yo he podido ver eso en diferentes personas y he conocido, digamos, varios casos de ello, donde una persona puede, digamos, tener un cáncer pues por mucho tiempo, pero en el momento en que le pronostican ese cáncer, que esa persona se entera, obviamente viene temor a la persona y la persona no combate ese temor y básicamente pudo haber vivido unos 5, hasta unos 10 años con ese cáncer, pero cuando se lo pronostica y viene temor a su vida, entonces ese cáncer se acelera y puede morir inclusive en una semana. ¿Sí? Porque si esa persona cree que va a morir, esa persona se llenó de temor y de la misma manera como la palabra nos dice que para el que cree todo le es posible, aún cuando se cree en que cosas malas pueden pasar, de esa misma manera puede pasar. Pero es en ese punto donde nosotros debemos inclinar nuestro oído. Si hay temor en tu vida, quizá tú debes inclinar tu oído a las razones de Dios y no a las circunstancias que tú estés pasando. Porque recuerda tu posición, recuerda que de tu lado tienes un equipo maravilloso, donde tienes un Dios que es juez justo, un Jesucristo que es el Hijo de Dios como abogado y el Espíritu Santo como ayudador, como consolador. Entonces cada vez que venga ese temor a tu vida, tú debes reprenderlo con la palabra de Dios, inclinar tu oído a las razones que Dios te ha dado, a las promesas que Él ha traído en nuestras vidas, porque nada de ello, ni Satanás con todas sus potestades, tiene por qué tocar nuestra vida, no tiene por qué tocar nuestra salud, no tiene por qué tocar nuestras finanzas, porque sabemos que todo proviene de Dios. Y cuando estamos en Dios, realmente pues nada nos puede tocar y debemos ser muy cuidadosos con ello, porque el temor y la preocupación pues abre la puerta a la destrucción. Ahora no quiero que con ello te llenes precisamente ese temor, sino que seas consciente de ello y lo combatas con la palabra de Dios. Si bien es cierto, estos tiempos han sido de muchas situaciones y circunstancias que pueden traer temor a las vidas, debes ser consciente que tienes un Dios poderoso, debes ser consciente que el Señor entregó su vida por darnos la sanidad completa, por vivir en sanidad, por vivir en abundancia y creer verdaderamente a las promesas de Dios y saber que Satanás no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Entonces pues ya se nos agotó el tiempo, es muy corto, pero espero pues que cada uno desde nuestras casas podamos seguir indagando en ello y podamos ser conscientes de ese gran abogado que tenemos en nuestra vida, que nos defiende, que nos guarda y que el temor sea echado de cada uno de sus corazones, porque eso precisamente es lo que abre paso a cosas incorrectas y a cosas que Dios no quiere en cada una de nuestras vidas. Entonces
Espero que allí, después de este momento, no te limites solamente a lo que hablemos en este espacio, sino que tú puedas allí en tu casa profundizar la palabra y puedas orar por si hay temor en tu corazón, si hay temor en tu familia y si hay temor a la muerte, a la enfermedad, a la escasez. En este mismo momento puedas orar allí en tu casa, si estés solo o con tu familia por estas áreas, y creer y declarar que tienes un abogado que te defiende, que defiende tu causa, y un Dios que te ama con amor eterno, que va a guardar tu vida y todo lo que a ti pertenece. Entonces te bendigo, damos gloria a Dios por este momento y nos veremos en otra circunstancia. Muchas bendiciones para todos.